¿Estará dejando de crecer la economía en Puerto Rico? Todo esto lo discutimos ahora en este episodio del Cuadre. Bienvenidos al Cuadre, a este su 27º episodio. Agradecido de todos los que nos han estado sintonizando. Ciertamente hemos tenido unas sesiones, yo creo que bastante concurridas por todos los que nos sintonizan, particularmente por el tema de reforma, que todavía yo creo que no es un tema concluido. Aún sigue habiendo un proceso legislativo, se aprobó un incentivo reintegrable, un programa que el Departamento de Hacienda estima que son 554 millones. Recientemente la gobernadora lo firmó, convirtiéndolo básicamente en ley. Resta todavía ese intercambio con la Junta de Supervisión Fiscal, si aprobarán o no aprobarán el programa, si lo aprobarán por la cantidad de 554 millones de dólares o si requerirán al gobierno de Puerto Rico que implemente un programa un poco más modesto. Que darle el espacio ahora a la Junta de Supervisión Fiscal y a la rama ejecutiva que puedan lograr ese acuerdo y ver cuáles van a ser los pasos posteriores. Sin embargo, el episodio que debe estar saliendo el 9 de febrero, pues marca un hito porque ya el Departamento de Hacienda abrió su ciclo contributivo, rompiendo récords nuevamente, y mi felicitación a todo el equipo del Departamento de Hacienda por permitir que los contribuyentes puedan radicar sus planillas de una manera tan temprana en este ciclo y en esta temporada contributiva. Y ciertamente pues siento cierto grado de satisfacción porque en teoría cuando se introdujo la propuesta de reforma contributiva, en teoría sentía y percibía que se estaba secuestrando el trabajo del Departamento de Hacienda, básicamente utilizándose como mecanismo para ejercer presión sobre el proceso legislativo de una reforma contributiva que tiene que pasar por ponderación de los legisladores y que se debe evaluar sus propuestas favorables, desfavorables, su cuadre a nivel financiero y su probabilidad de poder ser refrendada por la Junta de Supervisión Fiscal. Y eso es un análisis que toma muchísimo tiempo y no me parecía razonable que se básicamente amenazara con posponer la fecha de lanzamiento de un ciclo contributivo que en muchas instancias no iba a afectar el resultado de la reforma contributiva en los reintegros de muchas de las personas en Puerto Rico, jóvenes de menos de 26 años, retirados que participan del programa de crédito por trabajo, que eso es un debate sobre el programa de crédito por trabajo y el alcance también con los pensionados. No obstante, ya vemos que se están moviendo en una dirección similar a la que se movió en el 2024. Se lo discutimos en los pasados dos episodios de Cuadre. Y yo creo que ya nosotros nos debemos ir moviendo un poquito más hacia el frente. Quiero hablarles un poco de lo que vi particularmente en el proceso legislativo y una entrevista que me pareció curiosa del presidente de la Junta de Planificación, hablando con Noticel de varios temas, y creo que lo que provocó esta conversación en gran medida es todo el debate sobre la reforma contributiva. Aquí tenemos, le voy a pedir a la producción que enseñe la nota periodística. Básicamente, la Junta de Planificación hace esta entrevista con el periódico Noticel a través de su presidente, el señor Héctor Martínez, y aquí se va haciendo una disertación de un issue social y que repercute en la economía puertorriqueña, que es la emigración. Y ciertamente él es un funcionario, ¿verdad?, de confianza de la señora gobernadora y viene obligado a implementar la política pública de la señora gobernadora.
pero hace unas manifestaciones que yo creo que calan un poco en la conciencia de las personas que seguimos y somos fiebrú de las finanzas públicas y del acontecer económico en Puerto Rico. Básicamente señala que hay un issue demográfico. Él se lo adjudica a unas condicionantes más allá de la economía. Yo lo veo un poco distinto. Es que la economía es como una ciencia social que recoge en números distintos retos y oportunidades que se ven en nuestra interacción social. Si nos sentimos inseguros, si no estamos educados, pues de alguna manera u otra va a repercutir en la economía. Si le prestamos más atención a nuestra salud, si le prestamos más atención a la educación, si somos más efectivos en el manejo de esos dos tópicos, pues ciertamente se va a manifestar en la economía, probablemente de una manera favorable. Él, en cierto sentido, yo creo que, aunque lo hizo de una manera distinta, creo que tiende a coincidir y habla de los retos que está enfrentando Puerto Rico, que siguen empujando a las personas fuera de la isla. Y es que este es el gran reto que tienen los puertorriqueños de hoy. Un Puerto Rico que cada vez se está vaciando más, que las personas que se quedan por el ciclo de la vida van a dejar de ser lo productivas que fueron en el pico de sus carreras profesionales, que tenemos una tasa de participación laboral bajita, a pesar que el desempleo está en uno de sus niveles más bajos en tiempos recientes y probablemente en la historia. Como quiera, la tendencia no es muy favorable que digamos. Y ciertamente, cuando vemos análisis de la medida legislativa, que hablo de la reforma porque este es el catalítico para esta conversación con Noticel, o Noticel recogiendo en parte el memorial que envía la Junta de Planificación, él toca un tema que yo creo que se queda un poco inconcluso aquí. ¿Recuerdan que la pieza legislativa de reforma pretendía aliviar los bolsillos de los contribuyentes en cerca de 550 millones de dólares? Pues él habla de que esta inversión indirecta o implícita del Estado, donde básicamente está renunciando a cobrarle este dinero a los ciudadanos, pues generaría una actividad económica, y yo creo que con eso nadie puede diferir. De hecho, a mí me sorprendió cuando estaba en el Departamento de Hacienda que la propuesta del gobernador Pierluisi, cuando la enviamos a hacer unos estudios de análisis económicos, indicaba que aunque la medida iba a reducir en cerca de 550 millones, mira qué curioso, se iba a repagar en 49%, la mitad básicamente. ¿Por qué? Porque eso iba a desencadenar una actividad económica que iba a ayudar de alguna manera u otra a proteger la población o la densidad poblacional de cerca de 15,000 habitantes en Puerto Rico, y que en cierto sentido eso crea una actividad económica. ¿Qué ocurre? Que aquí no toma en consideración, y en la propuesta de Pierluisi tampoco, porque en gran medida los argumentos iniciales que se hablaba de la propuesta de Pierluisi es que las condicionantes en aquel momento eran bien distintas. El exceso por encima de las proyecciones de recaudo rozaban los 1,000 millones de dólares, distinto a lo que se ve hoy, que lo vamos a discutir en el próximo segmento. Aquí no te habla de que parte del argumento del gobierno de Puerto Rico es que iban a reducir el gasto público en una cuantía similar, fuera, ¿verdad?, de los paneles solares que iban a subsidiar la pieza legislativa. Y eso no se mide aquí. Entonces me pone a pensar si este tipo de afirmación que hace la Junta de Planificación, pues omite inadvertidamente que se iba a trepar los recaudos por otros lados y que en teoría viene obligado a reducir el gasto público por otro. Y esas son dos políticas de austeridad. Esas políticas de austeridad pues te afectan la economía. Te la afecta en la misma proporción, no sabemos. Y de la nota periodística no se manifiesta. Viendo esa entrevista, pensé que era buena idea hablarle a ustedes
un poco de lo que es la Junta de, la Junta de Planificación. Yo no sé exactamente en qué episodio, pero uno de los episodios del Cuadre que les hablo de lo importante que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Yo veo la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la OGP, como la oficina más importante para la operación del Estado, porque pues, es la oficina más íntima con la gobernadora o el gobernador de turno, donde se mide cómo se van a financiar y hasta qué alcance van a tener, económicamente hablando, los programas de gobierno. Cuánto dinero del bolsillo de ustedes se va a estar utilizando para propósitos de llevar a cabo la política pública. Eso es un ejercicio bien íntimo. Por eso yo creo que el director de la OGP no debe pasar por el sedazo de la confirmación del Senado, porque es el instrumento de ese deber y esa facultad que tiene el gobernador de Puerto Rico a través de nuestra Constitución de preparar el presupuesto de Puerto Rico y no tener esa intromisión de la Asamblea Legislativa en el diseño inicial del presupuesto, pues me parece que es fundamental y que por eso el director de OGP no debe pasar por confirmación del Senado. Así las cosas, hay otra oficina u otra instrumental y otro organismo de gobierno que es sumamente vital. Y entre la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto enriquecen o de alguna manera sirven de contrapeso para el secretario de Hacienda, que es el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico. ¿Y por qué digo esto de la Junta de Planificación? Porque la Junta de Planificación tiene que medir la economía de alguna manera u otra, proyectar cuál va a ser la actividad económica de cara al futuro y hacer recomendaciones a la Asamblea Legislativa y al gobernador de turno sobre las políticas públicas que se deben implementar de cara a preservar esta economía, que ya lo definimos como esta ciencia social que recoge a través de números en muchas instancias todas las interacciones que tenemos entre los seres humanos que habitamos a Puerto Rico. Y esto es un rol de verdad fundamental. Y ciertamente ya la Junta de Planificación ha emitido unos informes que de alguna manera u otra nos dejan saber que la economía de Puerto Rico está dejando de crecer al ritmo que solía crecer desde pasado el huracán Irma y María. Y esto ciertamente preocupa un poco, porque estamos dejándonos llevar por la inercia. Y la inercia, cuando todo va creciendo, chévere, vas para arriba. Pero ya cuando la inercia está desacelerando, como lo que manifiesta la Junta de Planificación y los resultados que hemos estado viendo, pues creo que obligan a que los puertorriqueños tengamos que cuestionarnos si continuamos esta tendencia o esta forma de hacer gobernanza, hacia dónde nos va a llevar. Y ciertamente pues vamos camino a un decrecimiento eventualmente. Y eso es sumamente peligroso. Yo siempre he dicho que los momentos para uno poder transformarse es cuando las cosas están en verde, cuando estás en positivo, cuando tu economía está en positivo y tus recaudos están en positivo y tus presupuestos acaban balanceados o en superávit, pues esos son los momentos que tú estás en mejor posición de poder desarrollarte o poder transformarte. Ya cuando estás en negativo estás filiando para atrás. Es como si cambiaras al pitcher de un juego de pelota, ya lo ves que el brazo se está cansando y tú no vas a esperar a que le hagan 17 carreras anotadas para entonces cambiarlo, ¿no? Pues si estás 3 carreras adelante y ves que ya el pitcher se te está quedando sin brazo, pues trae a relevistas, cambias de alguna manera u otra ese vehículo que te está llevando al triunfo, porque ya está dejando de ser tan efectivo como era antes. Y yo no les voy a mentir, esto ya yo lo veía en mi última etapa en el Departamento de Hacienda. Yo veía que los políticos seguían dándole continuidad a los mismos programas, el código de incentivos no evolucionaba lo que tenía que evolucionar, muchas veces perdiendo el tiempo en distracciones. Y ya yo sentía que no estábamos entendiendo
la magnitud y la dirección en la que iba a Puerto Rico. Yo les pido ahora que vayan y tomen sus refrigerios, porque vamos a discutir un poco más a fondo un informe y recomendaciones que ha dado la Junta de Planificación y repasar un poco de ciertos indicadores macroeconómicos publicados en el Departamento de Hacienda que los ponen ustedes en perspectiva y a cuestionarnos si verdaderamente vamos en la dirección correcta. Y si eres comerciante, pues yo creo que este es el momento de escuchar este programa, porque creo que vas a necesitar con toda probabilidad ayuda profesional para poder ser más eficiente dentro de una economía que va camino a un plato y potencialmente un decrecimiento económico. Así que venimos de la pausa y regresamos en breve. Bueno, bienvenidos a este segundo segmento del Cuadre. Estábamos hablando del rol de la Junta de Planificación, ciertas proyecciones que está lanzando la Junta de Planificación y las proyecciones y quedamos que íbamos a discutir ciertos resultados que hemos estado teniendo en tiempos recientes que apuntan a que Puerto Rico no necesariamente está yendo en una ruta de crecimiento económico sustancial, que se está viendo una desaceleración del crecimiento y que ese es tal vez un llamamiento o nos está anticipando que tal vez viene más cercano que tarde, más temprano que tarde, un potencial de crecimiento económico. La Junta de Planificación hace un tiempito atrás emitió cuáles iban a ser sus proyecciones sobre crecimiento del Producto Bruto Real, y le voy a pedir a la producción que presente esta proyección. Esto es básicamente la tabla en términos de por ciento. El año 2025 es la barra oscura y el azul más clarito es la proyección para el año 2026. Hubo años míos en el Departamento de Hacienda donde el año base, todo digamos, ¿cómo lo puedo describir a los que nos sintonizan? Cuando tú haces proyecciones, típicamente tú pones como un cono, pues es de tanto a tanto. Esto de recaudo puede ser de tanto a tanto. Y haces como un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario base que razonablemente se puede prever en términos razonables. Pues para propósitos del año 2025 vemos que el rango optimista, la parte optimista del rango, pues te habla de un crecimiento 3.2%, que sería un buen año en términos de crecimiento económico. Ya cuando está por 5 más es casi superlativo. Algo bien particular ocurrió, por dar un ejemplo, vimos tal vez más de un 5% luego del huracán
Irma y María, ese proceso de reconstrucción, ese boom, o luego de la pandemia, cuando se reabrió el comercio en Puerto Rico, pues se ven esos disparos con esos flujos también de fondos federales. Pues ya vemos que el rango optimista es de 3.2. En mi caso hubo años bases que se parecían a ese número, esa proyección base. Así que te deja saber que ya lo que antes era base ahora es optimista. Y ciertamente para el año 2026 el optimista ya es casi un mal año. Hace un tiempito para acá, con un crecimiento solo de 1.6 para el año 2026 en el rango optimista, casi muerto, o sea, inerte en el año base, e incluso el escenario pesimista ya se ve una desaceleración, un decrecimiento, un achicamiento de ese Producto Bruto real. Y esto pues nos pone a pensar si las decisiones, y esto no es una crítica al gobierno, ni a los políticos, ni a los funcionarios. Hoy no desearía entrar en esa dinámica, aunque yo creo que la crítica siempre enriquece si la saben escuchar y analizar y ponderar, pero te pone en perspectiva de el camino que estamos tomando. Y si nosotros como puertorriqueños, ya sea en nuestras trincheras, en el sector público o en el sector privado, nos sentimos satisfechos y tranquilos con lo que estamos viendo, que es la antesala. Podemos ver esto como un trapecio, y vamos creciendo, ahora vamos flat, y el trapecio, después que creciste y vas flat, adivina para dónde va, pues para abajo. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar antes de que esto se ponga en una situación un poco más compleja, con menos puertorriqueños, porque vemos que la migración, nuevamente, el tema de migración nuevamente tomó importancia. Y evidentemente ya se están viendo ciertos datos que me hacen pensar que los resultados están incluso hasta por debajo de lo que tal vez la Junta de Planificación anticipa, y tal vez cuando ellos miden hacia atrás qué fue lo que ocurrió, tal vez no cumplamos ni con el escenario optimista ni base, aunque ya el base para el año 2026 es bastante modesto, con un crecimiento de medio por ciento. Un escenario que estamos viendo es que, a pesar de que pueden haber en ciertos periodos ventas más grandes al detal, se están concentrando más en un segmento de la población, tal vez estas empresas más robustas y más grandes, que en las pymes. Entonces, también hay que mirar detrás de los números, y por eso mi llamado a los comerciantes más pequeños y medianos. Yo creo que es el momento de ustedes mirar su estado financiero, si eres auditado, tu estado financiero auditado, sentarte con tu CPA, entrar con tu equipo de mercadeo, porque lo que se está viendo es un decrecimiento en las ventas de los pequeños y medianos comerciantes. Y esto, yo no quiero utilizar la palabra alarma, pero requiere nuestra atención. ¿Cómo podemos ver detrás de los números? Si bien es cierto que en el todo crecimos un poco, la nomenclatura preocupa bastante, porque gran parte de las pymes pues son comercios locales. Si estas compañías extranjeras, que son más grandes, que tienen mayor alcance, son las que se están llevando ahora más por ciento del pie, pues te deja saber que el impacto en la economía pues va a ser distinto, porque no necesariamente toda esa actividad económica pues se está quedando aquí. Y creo que eso va a matizar un poco el crecimiento económico, porque el rol de las pymes en Puerto Rico es fundamental. También se ha estado viendo un aumento en las quiebras. Pues, negocios pequeños comienzan a vender menos, las presiones inflacionarias, los gastos se disparan,
dejas de poder invertir en tu negocio, comienzas con con esta espiral de la muerte financiera, donde te ves cada vez con menos recursos y te pone en posición de poder invertir menos en tu negocio, por consiguiente, peores productos, peores servicios, va a acabar en menores ventas y sigues por ahí, hasta que acaba radicando una quiebra. Y estas son las cosas que, oye, yo sé que los funcionarios tienen que estar en calor, yo estuve ahí, y son tantos los issues que se enfrentan que evidentemente prestarle atención a todo es bien complejo y yo desde la libertad y desde el beneficio de ya no estar en el gobierno, viendo las cosas de afuera con un poco de más calma, pues le puedo prestar atención a estos detalles para mi enriquecimiento, ¿verdad? Profesional, en el sentido en que uno aprende más y ve las cosas de una perspectiva, pero también para traducírselo a ustedes en estos foros. Ciertamente mi invitación, y yo no voy a hacer crítica hoy, mi invitación es que veamos estos números un poco más a fondo que nos está dando la Junta de Planificación, donde la nomenclatura, ya no estamos creciendo en un ritmo tan grande y la nomenclatura de nuestro crecimiento tal vez no nos favorece tan dramáticamente, que son cosas que preocupan bastante. Hay otro informe que quiero mostrarles. Les voy a pedir a la producción, todavía no lo subí, lo voy a subir ahora. Este informe de acá. Esto es un informe que produce el Departamento de Hacienda, publicado en el website. Usted va al área que se dice en inglés Public Finances, oprime ese enlace y van a ver un sinnúmero de informes, un caudal de información brutal. Esto se lleva trabajando desde el 2017 a través de la FAF y el gobierno pues ha tomado bastante en serio desde aquella época para acá ser un poco más transparente con el manejo de los datos y publica un sinnúmero de informes. Y aquí hay uno de los requerimientos de la Junta y que espero que continúe así publicándose y post promesa, son estos indicadores macroeconómicos. Y el informe, pues básicamente si usted ve una flechita roja, pues es malo. Y si una flechita verde, pues es que vamos en la dirección correcta. Ciertamente cuando vemos una reducción en los índices de actividad económica, se va viendo en negativo. Esta me duele muchísimo, la generación de energía, yendo hacia abajo en un 4%, pues nos pone a reflexionar porque luego vamos a discutir un poquito las recomendaciones de la Junta de Planificación que se va a través de los informes que le publican a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa. No tocan el tema energético. Para mí, nuestra concentración debería ir principalmente a eso. Es como si usted recibe, ¿verdad? Usted es un emergenciólogo y le llega un paciente herido de 4 tiros y el paciente es diabético y tiene miopía. Usted como emergenciólogo pues no se va a enfocar cuando le llegue ese paciente allí, no se va a enfocar en que tiene miopía y en que tiene diabetes. Usted va a hacer todo lo posible por neutralizar esas heridas que están poniendo en riesgo real su vida en ese momento en particular. Sí, la miopía es importante, atender su diabetes es importante, sus otras condicionantes, pero en ese momento en particular hay que atender la verdadera emergencia, que son las heridas de bala. Pues tenemos un paciente que es la economía de Puerto Rico, que está herida porque su sistema energético, que es tan importante para la actividad económica, se está desvaneciendo ante nuestros ojos. Pues si bien es cierto que debemos atender otras cosas, nuestra principal concentración debería ir ahí.
Y cuando tú ves estos resultados, donde hay una reducción en la generación de electricidad, pues te deja saber que vienen por dos factores. O porque la economía está decreciendo y ya no necesita tanta energía para poder producir, o porque estamos siendo incapaces de producir la energía necesaria para llevar a cabo esa actividad económica, o una combinación de ambas. Y esto es de verdad bien triste y peligroso. Ese indicador debería estar en positivo. Y verlo en negativo es algo que preocupa un poco. Habiendo dicho eso, hay otro informe que quiero subirles, que son los ingresos al Fondo General. El Departamento de Hacienda muy responsablemente publicó los resultados de julio a diciembre. Y yo creo que están hablando volúmenes de lo que está indicando la Junta de Planificación. Y estamos hablando de reducir la carga contributiva en 550 millones. Y vemos que solo estamos por encima de la proyección por 120 millones de dólares. Este es el informe del Departamento de Hacienda. Yo le invito, si usted está hoy conectado en el cuadro es porque le importan estos temas y no necesariamente tienen que esperar por mí. Ustedes pueden ir en su tiempo libre y ver todo este caudal de información. Y estamos viendo una reducción en 320 millones de los recaudos en comparación con el año anterior, que es esta columnita que vemos aquí. Y solo un aumento por encima de la proyección en cerca de 120 millones de dólares, que es esta proyección acumulada. Estos son los resultados de julio a diciembre. Los resultados de diciembre fueron por debajo. Diciembre es un mes importantísimo para Hacienda. Tú puedes anticipar cómo va a ser tu año dependiendo cómo sean tus resultados de diciembre, porque vencen estimadas. Se matiza también por la época navideña, las compras de noviembre que se dan para las navidades, cómo se van sintiendo los puertorriqueños. Los puertorriqueños se nota que están siendo más selectivos a la hora de comprar y probablemente están siendo más selectivos a nivel de precios, y como las compañías con más escalabilidad a nivel económico son las grandes y pueden presentar precios más competitivos, pues las personas están yendo hacia allá. Y por eso ustedes ven que las pymes se están achicando, están viendo una reducción en sus ventas, aunque en el agregado pues tal vez se ve un modesto aumento, pero ve esa nomenclatura. Individuo está por debajo, los recaudos de individuos están por debajo del año anterior, de las corporaciones ni se diga, y el impuesto de ventas y uso está modestamente por encima del año pasado. Esos no son indicadores que me hagan sentir súper optimista con lo que se está viviendo. Y eso me lleva a lo que creo que son las estrategias que trae la Junta de Planificación. A mí me parecen que están por el left field, con mucho respeto a la Junta de Planificación. Le están recomendando pequeñas cosas al gobierno de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y la gobernadora, cuando acarrean unas decisiones mucho más ambiciosas para poder transformar. Aunque para propósitos de lograrlo, pues tengamos que tomar decisiones difíciles. Pero eso ya lo hemos discutido en otros episodios, tal vez lo discuta más adelante. En el episodio de hoy, por cuestión de tiempo, no lo voy a discutir. Y este es mi llamado a la acción. Usted es una pyme, usted se debe rodear de buenos profesionales a su alrededor. Su principal oficial financiero, su controller, tiene que estar en control total de las finanzas de su organización, tratar de ser lo más efectivo posible, porque todo luce que van a ver sus márgenes de ganancia deteriorarse aún más por esa reducción que estamos viendo en las ventas de las pymes. Tienen que ser mucho más eficientes, y yo pensaría que deben hacer una introspección sobre sus planes de mercadeo, porque tienen que impactar de una manera distinta el imaginario de sus clientes. Mientras el gobierno de Puerto Rico habla de reducción en la carga contributiva en 550 millones, estamos viendo que los números no necesariamente cuadran. Y para eso está el cuadre.
Si les gustó este episodio, dale like, oprime la campanita, déjanos tus comentarios y nos vemos en la próxima.